les bendiga donde quiera que se encuentren. Les enviamos un saludo desde Martínez de la Torre, Veracruz. Mi nombre es el hermano Joel Monfil González, para servir a Dios y a ustedes. Y tengo la bendición de compartir con ustedes una enseñanza para jóvenes. El tema de esta enseñanza es el valor de la cooperación. Este es el tema de nuestra enseñanza, el valor de la cooperación. Pero antes, donde quiera que se encuentren, están solitos, están en su grupo de jóvenes viendo esta transmisión. Donde se encuentren, les invito a que hagamos una oración y le pidamos a Dios que Él nos dé bendición para recibir esta enseñanza. Oremos a Dios. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, a ti nos acercamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo para pedir que bendigas esta enseñanza, que sea para bien, que todo el que la escuche le traiga bendición a su vida espiritual. Bendice a los jóvenes en lo particular, bendícelos como grupo, Señor, bendice a la juventud, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque en las iglesias, en todas partes tenemos jóvenes. Señor, bendice a los jóvenes, que sea para bien esta enseñanza y así tú seas glorificado, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, nos ponemos en tus manos para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues les repito, el tema de nuestra enseñanza es el valor de la cooperación. Para esto vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer en Proverbios 11:25. En Proverbios 11:25 dice la palabra de Dios: el alma liberal será engordada, y el que saciare, él también será saciado. Muy bien, pues aquí este versículo de la palabra de Dios nos hace ver algo muy importante que tiene que ver con nuestra enseñanza, el valor de la cooperación. Este versículo nos enseña que ser generoso tiene un gran valor. O sea, pensar en los demás, la persona generosa, la persona que piensa en los demás, será prosperada. Bueno, pues tenemos aquí entonces que el tema es el valor de la cooperación. Bueno, empezaré por decirles que valor es la cualidad por la que una persona o cosa es apreciada. Eso es valor. Cualidad por la que una persona o cosa es apreciada. Y cooperación es la tarea de ayudar y servir de una manera desinteresada. Cooperación o colaboración es la tarea de ayudar y servir de una manera desinteresada. A través de la cooperación directa, los individuos se unen de forma consciente con el fin de conseguir un bien u objetivo común o de realizar cualquier tipo de ayuda. Cuando vemos este tema que dice el valor de la cooperación, esto nos lleva a pensar en los demás. El Señor habló de un hombre que tenía muchos bienes. Tantos bienes tenía que ya no encontraba, ya no tenía dónde almacenar sus bodegas, sus graneros llegaron a ser insuficientes. Tenía tantos bienes que ya no tenía dónde almacenarlos, dónde guardarlos. Y en lugar de pensar
en darle a otros, pensó en edificar almacenamientos más grandes y guardar sus bienes, y así gozar de muchos años sin tener de qué preocuparse. Díganme ustedes ahora, ¿esta persona es un ejemplo de cooperación? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque pensaba en ella misma. Nunca pensó en darle a los demás, en colaborar, en ayudar a un necesitado. Pensó nada más en él. Muchos bienes que ya no tenía dónde guardarlos, y entonces la decisión que tomó fue edificar almacenamientos mayores, guardar más, pero ¿para quién? Para él mismo, para sí mismo. Entonces, esta persona no es un ejemplo de colaboración, de cooperación, sino que esta persona nos da una enseñanza contraria, ¿verdad? De alguien que piensa en sí mismo. Bueno, los jóvenes en su edad tienen toda la fortaleza, todas las capacidades. Hay jóvenes que tienen muy buenas ideas, pero esto no es para guardarlo para sí mismo, sino para colaborar en bien de los demás. Qué bueno que los jóvenes piensen en los demás. Bueno, con mi fortaleza, con las capacidades que Dios me ha dado, con todo el conocimiento que Dios me ha permitido adquirir, ¿cómo puedo ser de bendición para los demás? ¿Cómo puedo colaborar para los demás? Bueno, pues aquí está esta enseñanza. Vamos a leer otro versículo más de la palabra de Dios que encontramos en el libro de Eclesiastés, en su capítulo 4, los versículos 9 y 10. El libro de Eclesiastés, en su capítulo 4, los versículos 9 y 10 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, mas ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Se dan cuenta? El valor de la cooperación. Hay jóvenes que trabajan y bueno, pues al trabajar pues reciben, pero no piensan en ayudar en la casa. Bueno, ¿qué hace falta? Vamos a comprar esto, aquello, o simplemente colaborar para la comida. No, sino nada más para sí mismos, guardar para sí mismos. ¿Eso es cooperación? No. Vamos a ver entonces el valor de la cooperación. Aquí dice la palabra de Dios: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno, levantará a su compañero, mas ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Qué bueno, joven, que te dispongas a colaborar en equipo, a ayudar, porque son mejor dos que uno. Para estudiar este tema, el valor de la cooperación, pues tenemos 4 puntos que vamos a considerar. Y el primer punto es solidaridad. Este es el primer punto, solidaridad. ¿Te parece conocida esta palabra? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué es solidaridad? Solidaridad es adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Esto es solidaridad. Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos,
especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 versículo 13. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué nos manda el Señor? Que nos ayudemos unos a otros. Esto es solidaridad. Solidaridad no es pensar en mí mismo nada más. Solidaridad es pensar en los demás, interesarse en los demás, sobre todo en situaciones difíciles. Y esto es lo que nos manda la palabra de Dios. Dice: sino servíos por amor los unos a los otros. Es bueno, joven, que no pienses nada más en ti mismo, sino en ayudar a los demás, en ser útil colaborando, que tus fuerzas, que tus capacidades, que todo lo que Dios te ha dado, lo pongas al servicio de Dios y de los demás. Que pienses en los demás, que te comprometas a ayudar, a ser útil, porque esa es la voluntad de Dios. Dice que nos sirvamos unos a otros. Y el ejemplo máximo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca pensó en sí mismo. Si hubiera pensado en sí mismo, no hubiera dado su vida en la cruz, no se hubiera ocupado de los necesitados, pero Él se ocupó de los necesitados. El Señor dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. El Señor Jesús atendió, se interesó, ayudó al que estaba sufriendo, consoló, estuvo con el que estaba en situaciones difíciles. Ahí está un gran ejemplo de solidaridad. El Señor se solidarizó con los necesitados y les ayudó. La palabra de Dios dice que nos sirvamos unos a otros. Ayúdense unos a otros. Bien, pasamos a otro punto, que es trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Para lograr este objetivo, para lograr la comprensión, ¿verdad?, de nuestro tema, el valor de la cooperación, bueno, aquí tenemos otro punto, y es trabajo en equipo. Trabajo en equipo es el trabajo hecho por un grupo de personas, donde todos tienen un objetivo en común. Acabamos de leer que dice la palabra de Dios: mejores son dos que uno. Bueno, tenemos ejemplos en la Biblia de trabajo en equipo. Vamos a ver un ejemplo, Génesis capítulo 6, versículos 8 al 10. A ver, vamos a leer Génesis capítulo 6, versículos 8 al 10. Dice la palabra de Dios: empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida,
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Bueno, aquí encontramos un ejemplo muy claro de trabajo en equipo. Dice la palabra de Dios que hubo un hombre, ¿verdad?, llamado Noé, y Noé tenía 3 hijos. En los tiempos de Noé, la tierra se corrompió. En el versículo 14 dice: hazte un arca de madera. Un arca donde él iba a salvarse. Y este grande trabajo, ¿cómo lo logró Noé? Pues precisamente lo logró trabajando en equipo. ¿Cuál fue su equipo? Pues precisamente sus hijos, que se mencionan aquí. Se mencionan sus hijos. Dice que Noé tuvo 3 hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet. Y con sus hijos Noé formó su equipo de trabajo. Trabajó, construyó el arca. El mandamiento de Dios fue hazte un arca de madera. ¿Y quién le ayudó a hacer este trabajo? ¿Cuál fue su equipo? Pues sus hijos. El último versículo, el versículo 22 dice: e hízolo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Lo logró, hizo lo que Dios le mandó, logró construir el arca. ¿Pero cómo? Con un equipo de trabajo. El equipo de trabajo fueron precisamente sus 3 hijos, fueron su equipo de trabajo, y lo lograron, porque dice: e hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Hay otros pasajes bíblicos donde se nos enseña o se nos hace ver el trabajo en equipo. Vamos a leer Éxodo 17 del 8 al 12. Dice: y vino Amalec y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal, pelea con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusiéronla debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Aquí hay un gran ejemplo de lo que es trabajo en equipo. Aquí estamos viendo el valor de la cooperación. Todos estaban ocupados. El pueblo estaba en una batalla. El pueblo, los guerreros del pueblo estaban en una batalla. Moisés subió al monte con la vara de Dios en su mano. Cuando Moisés alzaba sus manos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel prevalecía. Pero cuando a Moisés se le cansaban sus manos y bajaba sus manos, entonces prevalecía el enemigo, que era Amalec.
Y ahí viene el valor de la cooperación, el trabajo en equipo. Las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusieronla debajo de él, y se sentó Moisés. Le ayudaron a sentarse, ¿verdad? Estaba de pie, estaba ya agotado. Entonces colocaron una piedra y él se sentó. Y aquí encontramos algo más, dice, y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra parte. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Nada más vean, ¿verdad? El valor de la colaboración, de la cooperación, del trabajo en equipo. Precisamente el equipo eso es, ayudarse unos a otros. Aarón y Hur sustentando sus manos, ayudándole para que él tuviera firmeza. ¿Y qué sucedió? Pues que lograron la victoria, dice, hasta que se puso el sol. Este es el valor de la cooperación, trabajo en equipo. Cuando hay trabajo en equipo, unos se ayudan a otros, uno ayuda al otro, se ayudan unos a otros. Y esto siempre va a ser de mucho ánimo. Vamos a leer también lo que dice el profeta Isaías en su capítulo 41, los versículos 6 y 7. Dice: cada cual ayudó a su cercano y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisa con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y afirmólo con clavos porque no se moviese. Ahí está la colaboración, ahí está el trabajo en equipo. Dice, se animaron unos a otros, y ese es el trabajo en equipo. Dice, cada cual ayudó a su cercano y a su hermano dijo: esfuérzate. Ese es el valor de la cooperación, que se trabaje en equipo, que se ayuden unos a otros, y de esta manera la carga se hace más fácil. Estos son ejemplos en la Biblia, pero en la vida hay muchos ejemplos de cooperación, de trabajo en equipo. Por ejemplo, hay especies, hay animalitos que son un gran ejemplo de trabajo en equipo. Tenemos ahí las hormigas, cómo trabajan en equipo. Tenemos las abejas, también trabajando en equipo. Y hay otras especies, por ejemplo, los pingüinos. Los pingüinos viven en los lugares donde son temperaturas menos 60 grados. Y los pingüinos, está toda una colonia de pingüinos. Y entonces se van turnando. Los que están por fuera se van metiendo, y así se van moviendo todos se van moviendo y protegiéndose unos a otros, y llega un momento en que pasan al centro, y así todos se van moviendo y se van ayudando. Otro ejemplo, las aves. Hay unas aves que vuelan como en forma de V. Se dice que el ave que va hasta el frente, en la punta, lleva todo el peso, ¿verdad? Todo el trabajo de ir cortando el aire. Pero
llega un momento en que otra ave que va en la hilera toma ese lugar. Si esas criaturas, sin tener la inteligencia que el ser humano tiene, están habituados a trabajar en equipo, a ayudarse unos a otros, ¿qué haremos nosotros? Haremos cosas grandes con la ayuda de Dios, trabajando en equipo. Jóvenes, dispónganse a colaborar, a trabajar en equipo, a ayudar, a ser útiles, a no pensar nada más en sí mismos, sino en ayudar a los demás. Seguramente que va a traer grandes resultados. El último punto que vamos a ver es crecimiento. Crecimiento. Crecimiento es un concepto que se refiere al aumento de tamaño, cantidad o intensidad de algo. Claro que trabajando en equipo, claro que habrá crecimiento. La palabra de Dios dice, y Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, porque Dios da el crecimiento. Se trabaja en equipo y entonces habrá crecimiento. Para esto tenemos un pasaje bíblico, Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue junta hasta la mitad, y el pueblo tuvo ánimo para obrar. Nehemías tuvo la grande bendición de reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Lo hizo solo? Claro que no. Lo hizo en equipo. Y hubo crecimiento, porque aunque tuvieron muchos enemigos, estaban ellos, Nehemías con su equipo de trabajo, estaban bien organizados. Y aunque tuvieron muchos inconvenientes, como era un gran equipo bien organizado, hubo crecimiento. Lograron edificar los muros. Y dice aquí la palabra de Dios, y el pueblo tuvo ánimo, porque claro que ¿quién no se va a animar cuando hay colaboración? Cuando ves a uno colaborando, a otro colaborando, todos trabajando, pues ¿quién no se anima? Claro que todos nos animamos, dice, y el pueblo tuvo ánimo, y eso lleva a un crecimiento. Ahora, todo esto, solidaridad, trabajo en equipo, crecimiento, todo esto trae bendición de Dios. La bendición de Dios es la que recibimos cuando hacemos cosas buenas para Él. Vamos a leer lo que dice el Salmo 133, que muchos de ustedes conocen, el Salmo 133. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios bendecirá el trabajo en equipo, Dios dará crecimiento, y Dios es fiel. Dios es fiel, dice su palabra, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto es el valor de la cooperación. Trabajando, solidarizándose, trabajando en equipo, crecimiento y
bendición. Este es el valor de la cooperación. También, joven, todo esto lo podemos aplicar a la cooperación económica. Dice la palabra de Dios: el alma liberal será engordada. Si Dios te ha bendecido en tu trabajo, si Dios te ha dado la bendición de estar ganando, bueno, pues colabora en tu casa, colabora en la iglesia, apoya. El alma liberal será engordada. Si piensas nada más en ti mismo y todo para ti, pues eso no te va a traer ninguna bendición. Pero si tú colaboras, Dios te va a bendecir grandemente. Ejemplos los encontramos también en las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios que en un principio, cuando inició la iglesia, dice la palabra de Dios que había mucho amor en los hermanos, en la iglesia. Había mucho amor, mucha colaboración, de tal manera que dice que no había necesitados, porque todos colaboraban, todos se disponían a dar, a cooperar, a colaborar todos, a ayudarse unos a otros, como dice la palabra de Dios. Y dice la Escritura que no había necesitados, y la iglesia era bendecida grandemente. Si tú te dispones a colaborar, a trabajar en equipo, y de esta manera Dios te va a bendecir grandemente. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio, por este tema que Dios nos permitió desarrollar, el valor de la cooperación. Oramos a Dios. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, que los jóvenes se dispongan, Señor, al ver lo maravilloso, la grande bendición que hay de colaborar, de solidarizarse, de pensar en los demás, de ayudar a los demás. Señor, bendice a la juventud con este tema, glorifícate grandemente y que haya frutos para la gloria de tu bendito nombre, Señor. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, a ti la gloria y la alabanza. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga grandemente, donde quiera que se encuentren.